Hay secretos que la tierra de Veracruz se tragó para siempre, pero la tierra, a veces, escupe lo que no puede digerir. El año era 1942. México vivía una guerra que no era suya, pero que igual le costaba sangre y silencio. En las costas del Golfo, donde el aire huele a mar mezclado con tierra húmeda y azúcar de caña, existía un pequeño poblado a las afueras de Córdoba, Veracruz, que los mapas de la época ni siquiera se molestaban en nombrar. La gente del lugar lo llamaba simplemente el Cafetal, porque todo ahí, hasta los sueños, olía a grano tostado. En ese rincón olvidado vivía Consuelo Vargas Rendón. 72 años cargaba encima, aunque su cuerpo encorvado parecía llevar el doble. Viuda desde los 45, sin hijos que la visitaran, sin vecinos que la quisieran de verdad, Consuelo era de esas personas que el tiempo va borrando poco a poco, como borra la lluvia los nombres escritos en la tierra. Su casa era una construcción de adobe y madera que alguna vez fue pintada de azul, pero que para entonces lucía el color de las cosas que nadie atiende: gris, descascarado, triste. Los que vivían cerca de ella, a 2 o 3 ranchos de distancia, decían que Consuelo era rara. No de esa rareza simpática que tiene la gente excéntrica, sino de esa otra, la rareza que incomoda, que hace que uno cruce al otro lado de la vereda cuando la ve venir. Dicen que desde que murió su marido, Próspero, de un golpe de calor mientras trabajaba en la plantación, algo en ella se fue apagando por fuera y encendiendo por dentro en formas que nadie entendía. Pero la historia que nos ocupa no empieza con Consuelo. Empieza con un animal. En 1940, 2 años antes de los hechos que aquí se narran, un comerciante de nombre Esteban Puga llegó al poblado con una jaula de madera en la parte trasera de su camioneta Ford. Dentro de esa jaula venía un chimpancé joven, de no más de 4 años, que Puga había comprado a unos traficantes de animales en el puerto de Veracruz. El hombre tenía intención de venderlo a algún circo o a algún señor rico que quisiera una curiosidad en su jardín. Pero los negocios de Puga no eran buenos, y antes de que pudiera hacer el trato, se quedó sin dinero para alimentar al animal. Fue entonces que Consuelo apareció. Nadie sabe bien cómo se enteró ella de que el chimpancé estaba disponible. Algunos dicen que lo vio desde el camino cuando la camioneta de Puga pasó frente a su casa. Otros dicen que fue Puga quien tocó su puerta, desesperado por deshacerse del animal. Lo cierto es que Consuelo pagó por él con monedas de plata que sacó de una lata enterrada bajo su fogón, y se llevó al chimpancé a su casa esa misma tarde. Lo llamó Ángel. Los primeros meses, los vecinos que pasaban de lejos por su propiedad podían ver a la anciana en el patio, dándole de comer al animal con la mano, hablándole como si fuera una persona. Eso en sí mismo no era tan alarmante. La soledad hace que la gente busque compañía donde puede. Pero con el tiempo, las visitas al mercado de Consuelo se volvieron cada vez más escasas. Y cuando aparecía, lo hacía con una expresión diferente en el rostro. No era tristeza, no era locura, era algo más difícil de nombrar, algo parecido a la satisfacción. El doctor Aurelio Montoya fue el primero en sospechar que algo no estaba bien. Montoya era un médico rural que recorría los ranchos del municipio una vez al mes, llevando aspirinas, sulfas y consejos que nadie pedía. En febrero de 1942, durante una de sus visitas rutinarias a los alrededores de El Cafetal, una mujer llamada Dolores Cházaro lo detuvo en el camino. Dolores era partera y conocía los cuerpos mejor que nadie. Con voz baja y los ojos clavados en el suelo, le dijo al médico algo que él tardó varios segundos en procesar. Le dijo que Consuelo Vargas estaba enferma, que tenía heridas, que había ido a buscarla de noche sin avisar, con el camisón manchado y los brazos llenos de marcas que parecían garras. El doctor Montoya guardó silencio un momento largo, luego preguntó qué tipo de marcas, y Dolores, sin levantar la vista del suelo, respondió: las que deja un animal cuando no quiere soltar. El doctor Montoya no durmió bien esa noche. Se quedó en el pequeño cuarto que le rentaba doña Petra, la dueña de la tienda de abarrotes del poblado, mirando el techo de lámina mientras la lluvia golpeaba suave sobre él. En su mente repasaba las palabras de Dolores una y otra vez, buscándoles otra interpretación. Tal vez Consuelo había caído. Tal vez el animal la había atacado sin intención, como hacen los animales cuando se asustan. Tal vez todo tenía una explicación simple, limpia, de esas que caben en un diagnóstico y se resuelven con reposo y ungüento.
Pero el doctor llevaba suficientes años recorriendo ranchos y poblados como para saber que cuando una partera baja la vista para contarte algo, es porque lo que vio no cabe en palabras normales. A la mañana siguiente, con el café todavía caliente en la mano, Montoya caminó hacia la casa de Consuelo. El camino de terracería estaba mojado por la lluvia de la noche anterior y sus botas se hundían levemente en el lodo con cada paso. El cafetal era un lugar que incluso de día tenía algo de penumbra, porque los árboles alrededor de las propiedades crecían juntos y tupidos, y el sol entraba filtrado, verde, como si uno caminara dentro de un acuario. La casa de Consuelo apareció al doblar una curva cerrada entre dos ceibas enormes. Desde lejos se podía ver que el portón de madera estaba entreabierto. Montoya se detuvo un momento antes de empujar. Desde adentro llegaba un sonido difícil de identificar. No era llanto, no era queja, era algo más parecido a una respiración profunda, animal, rítmica, como si dentro de esa casa algo grande estuviera durmiendo. Empujó el portón. El patio interior era pequeño y estaba lleno de macetas que alguna vez tuvieron flores y ahora solo tenían tierra seca y tallos muertos. En la esquina derecha, encadenado a una argolla de hierro clavada en la pared, estaba Ángel. El chimpancé lo miró con unos ojos que Montoya describió después, en sus notas personales, como demasiado conscientes para un animal y demasiado tranquilos para lo que debían haber visto. No gruñó, no se movió, solo lo miró, con esa calma inquietante que tienen los seres que saben exactamente dónde están y no tienen ningún apuro por estar en otro lugar. Consuelo estaba sentada en un equipal cerca de la puerta trasera que daba a la cocina. Tenía puesta una bata de tela floreada, desgastada en los codos, y sostenía entre las manos un rosario de madera oscura. Al ver al médico no se sorprendió. Ni siquiera preguntó cómo había llegado hasta ahí. Simplemente lo miró con esos ojos pequeños y cansados que tienen las personas que ya no esperan visitas buenas ni malas, sino solo visitas. «Buenos días, doctor», dijo, con una voz que sonaba como papel viejo. Montoya saludó, jaló una silla de la cocina y se sentó frente a ella. Fue directo, porque los años en el campo le habían enseñado que los rodeos cuestan más que las verdades. Le dijo que Dolores lo había buscado, que estaba ahí por las heridas, que necesitaba verlas. Consuelo no negó nada. Se levantó la manga derecha de la bata despacio, con una calma que helaba más que cualquier grito, y extendió el brazo. Montoya sacó sus lentes del bolsillo de la camisa y se inclinó sobre la piel. Las marcas eran profundas, paralelas, 4 líneas que iban desde el antebrazo hasta casi el codo. No eran de caída, no eran de accidente. Eran exactamente lo que Dolores le había dicho, marcas de sujeción, de algo que aprieta y no suelta. El médico levantó la vista hacia ella, y entonces Consuelo hizo algo que él no esperaba. Sonrió. No con malicia, no con vergüenza. Sonrió de esa forma suave y quieta que tienen las personas cuando hablan de algo que les pertenece del todo. Algo que nadie más puede tocar ni juzgar porque vive en una parte de ellas que está más allá del alcance de los demás. Y sin que Montoya preguntara nada más, empezó a hablar. Le dijo que llevaba sola 27 años, que el silencio de una casa vacía no es silencio, sino un ruido distinto, peor, más constante, que Próspero había sido un hombre bueno pero frío, de esos que no saben dar calor aunque quieran, que desde que llegó Ángel, por primera vez en muchos años, alguien en esa casa le respondía cuando ella estaba cerca. Montoya escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, el doctor cerró su maletín despacio, se puso de pie y miró una vez más hacia el rincón donde el chimpancé seguía observándolos con esa calma imposible. Salió de la casa sin decir nada. Pero esa tarde, antes de que oscureciera, fue directo a buscar al delegado municipal. El delegado municipal de aquella zona se llamaba Rosendo Fuentes Ibarra. Era un hombre de 50 y tantos años, ancho de hombros, bigote espeso y manos de trabajo, de esas que se forman a fuerza de machete y tierra y no de papeles firmados en escritorio. Había llegado al cargo no por política, sino por ser el hombre al que todos en el poblado acudían cuando algo no funcionaba, cuando un río se desbordaba, cuando un pleito de linderos amenazaba con volverse violento. Era práctico, directo y tenía una filosofía de vida que se resumía en una frase que repetía seguido: lo que no tiene remedio, se entierra y se sigue adelante. Esa tarde
Sin embargo, lo que el doctor Montoya le puso enfrente no era fácil de enterrar. Se reunieron en la trastienda de la misma tienda de abarrotes donde Montoya rentaba su cuarto. Doña Petra puso 2 tazas de café negro sobre la mesa y tuvo la sensatez de cerrar la puerta y quedarse del otro lado. Montoya habló durante 15 minutos sin pausa. Describió las heridas, describió la actitud de Consuelo, describió lo que ella misma le había dicho con esa sonrisa tranquila que a él todavía le daba vueltas en la cabeza. No exageró nada, no omitió nada. Terminó su relato y bebió un sorbo de café mientras esperaba. Rosendo no dijo nada durante un momento largo. Tamborileó los dedos sobre la mesa una vez, 2 veces, y luego preguntó algo que Montoya no esperaba. ¿Ella está enferma? ¿Del cuerpo, digo, no de la cabeza? El médico consideró la pregunta con cuidado. Respondió que las heridas eran superficiales, que no había infección visible, que físicamente la anciana parecía estable, que de la cabeza, eso ya era otro territorio, uno que él no podía cartografiar con su maletín y sus lentes. Rosendo asintió lento. Luego dijo algo que resumía perfectamente el dilema que tenían enfrente. No hay ley escrita para esto, doctor. No aquí, no en estos ranchos. Y tenía razón. En 1942, en un municipio rural de Veracruz, donde el ministerio público más cercano quedaba a 4 horas de camino en época de secas y a días enteros en temporada de lluvias, los asuntos difíciles se resolvían de maneras que no siempre pasaban por el papel sellado. Había códigos no escritos, jerarquías invisibles y, sobre todo, había el peso enorme de lo que la gente prefería no ver para poder seguir viviendo junta en un espacio pequeño. Pero había algo más en juego, y los 2 hombres lo sabían aunque ninguno lo dijera de frente todavía: el chimpancé. Un animal así, en esas circunstancias, representaba un peligro real, no porque los chimpancés sean criaturas malévolas por naturaleza, sino porque son impredecibles, porque su fuerza física supera con mucho la de cualquier persona adulta, y porque un animal que ha desarrollado cierto tipo de vínculo con un ser humano puede volverse territorial, agresivo, capaz de atacar a cualquiera que perciba como amenaza a ese vínculo. Montoya lo había leído en algún texto médico europeo años atrás, un caso documentado en el Congo belga. Lo que describían aquellos reportes era exactamente el tipo de situación que podía terminar muy mal. La decisión que tomaron esa noche fue la siguiente. Rosendo visitaría a Consuelo al día siguiente, no como autoridad sino como vecino, para evaluar la situación con sus propios ojos. Si confirmaba lo que Montoya le había descrito, entonces buscarían la manera de retirar al animal, sin escándalo, sin levantar más polvo del necesario. Lo que ninguno de los 2 contempló fue que Consuelo ya sabía lo que se venía. Esa misma noche, mientras Montoya y Rosendo bebían su café en la trastienda, Dolores Cházaro recibió una visita inesperada en su casa. Tocaron a su puerta pasadas las 9, cuando ya estaba oscuro y el camino entre ranchos era territorio de víboras y perros sueltos. Dolores abrió con cautela, sosteniendo el candil en alto, y encontró a Consuelo parada en el umbral. La anciana no traía el rosario esta vez. Traía una expresión diferente, más afilada, menos quieta que la de la mañana. Miraba a Dolores con unos ojos que en la luz del candil parecían tener una claridad extraña, casi fría. «Sé que fuiste con el doctor», dijo Consuelo, sin acusación en la voz, sin drama, solo como quien enuncia un hecho. Dolores no lo negó. Le dijo que lo había hecho por su bien, que las heridas eran serias, que alguien tenía que hacer algo. Consuelo escuchó todo eso con la misma calma desconcertante de siempre. Luego, cuando Dolores terminó, respondió con una sola frase que la partera no olvidaría por el resto de su vida. Nadie le va a quitar a una mujer lo único que le ha dado calor en 30 años. Ni el doctor, ni Rosendo, ni Dios si se le ocurre venir. Después se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del camino. Dolores cerró la puerta y se quedó sentada en la oscuridad de su cocina durante mucho tiempo, escuchando los sonidos de la noche afuera, preguntándose si había hecho bien o había desatado algo que ya no tenía manera de volver a atar. Rosendo Fuentes llegó a la casa de Consuelo a las 10 de la mañana del día siguiente, acompañado de su sobrino Gilberto, un muchacho de 18 años, al que llevó más por precaución que por necesidad real. El delegado no era hombre de miedos fáciles, pero algo en el relato del doctor Montoya
le había instalado en el pecho una incomodidad que no lograba sacudirse, como cuando uno pisa terreno que parece firme y siente que cede apenas un poco bajo el peso. El portón de la casa estaba cerrado esta vez. Rosendo tocó 3 veces con los nudillos, esperó, volvió a tocar. Desde adentro llegó el sonido inconfundible del chimpancé, un vocerío corto y agudo que no era exactamente un grito de alarma, pero tampoco era bienvenida. Luego silencio, luego pasos lentos sobre tierra apisonada. Consuelo abrió el portón con la misma expresión que uno pone cuando abre la puerta a alguien a quien esperaba y no quería que llegara. Miró a Rosendo, luego al sobrino, luego otra vez a Rosendo. No dijo nada, solo se hizo a un lado para dejarlos pasar, con ese gesto de resignación silenciosa que tienen las personas que saben que resistir abiertamente no sirve de nada, que es mejor dejar que el río pase y luego acomodar las piedras como uno quiera cuando el río se vaya. El patio estaba igual que cuando Montoya lo había visto el día anterior. Las macetas muertas, el adobe descascarado, la argolla de hierro en la pared. Pero Ángel no estaba encadenado. Estaba suelto, sentado sobre una caja de madera en la esquina, y cuando vio entrar a los 2 desconocidos su actitud cambió de inmediato. Se puso de pie sobre la caja, sacó el pecho y empezó a emitir ese sonido que hacen los chimpancés cuando están midiendo una amenaza, algo entre bufido y gruñido, repetido en intervalos cortos, mientras sus ojos pasaban de Rosendo a Gilberto y de regreso. Gilberto dio un paso atrás instintivamente. Rosendo no se movió, pero su mano derecha buscó sin querer el borde de su cinturón, donde en otras circunstancias habría cargado algo con lo que defenderse. Consuelo, sin prisa, caminó hacia el animal y puso una mano sobre su cabeza. Solo eso, un gesto simple, casi distraído. Y Ángel se calmó de inmediato. Se volvió a sentar, bajó la vista, como un perro que reconoce la autoridad de su dueño, pero con algo más en esa obediencia, algo más parecido a la confianza que a la sumisión. Rosendo observó eso con atención. Luego le pidió a Consuelo que se sentaran a hablar. La conversación duró casi 1 hora. Rosendo fue tan directo como pudo sin usar palabras que encendieran a la anciana más de lo necesario. Le dijo que había recibido un reporte de que el animal le había causado heridas, que como delegado tenía la obligación de asegurarse de que los habitantes del municipio estuvieran seguros, que un chimpancé de ese tamaño representaba un riesgo no solo para ella, sino para cualquier persona que pasara cerca de la propiedad. Consuelo lo escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella respondió con una calma que Rosendo encontró más difícil de manejar que cualquier grito o llanto. Le dijo que las heridas eran accidentes, que los animales a veces rasguñan sin querer igual que los gatos o los perros, que ella llevaba 2 años conviviendo con Ángel sin ningún incidente mayor. Le dijo que vivía sola, que era mayor, que nadie venía a verla, que el animal era su única compañía y que no había ninguna ley que le impidiera tenerlo. Rosendo supo en ese momento que ella tenía razón en lo último. No había ley escrita. No había autoridad clara que pudiera obligarla a deshacerse del animal, basándose únicamente en el reporte de una partera y las sospechas de un médico rural. Para hacer algo concreto, necesitaría más, necesitaría que algo pasara, y algo pasó, aunque no de la manera que ninguno esperaba. 3 días después de esa visita, un niño de 9 años llamado Refugio Telias, hijo de un jornalero que trabajaba en la plantación colindante con la propiedad de Consuelo, apareció en casa de Rosendo con la mano derecha envuelta en un trapo manchado de sangre. El muchacho lloraba y apenas podía hablar. Cuando lograron calmarlo lo suficiente para que dijera algo coherente, contó que había trepado a la barda trasera de la casa de la señora Consuelo por curiosidad, atraído por los ruidos extraños que salían de ahí, y que el animal lo había visto desde abajo y había saltado hacia él con una velocidad que el niño describió como la de algo que no parece real hasta que ya lo tiene a uno encima. Las heridas en la mano eran profundas. 2 dedos estaban fracturados. Rosendo miró las manos del niño, luego miró a Gilberto, que estaba parado en el marco de la puerta, y esta vez no necesitó pensar demasiado. Mandó a Gilberto por el doctor Montoya y por otros 3 hombres del poblado. Les dijo que fueran a la casa de Consuelo esa misma tarde, que llevaran soga y que llevaran el rifle que colgaba sobre la puerta de la delegación. Cuando Consuelo vio llegar a los 5 hombres por el camino de terracería, supo exactamente a qué venían. Se paró en el centro del patio frente a Ángel,
con los brazos extendidos hacia los lados como si su cuerpo de 72 años pudiera ser una barrera suficiente entre el animal y los hombres que se acercaban con cara de resolución. Gritó que no tenían derecho, que era su casa, que el niño no debió haber trepado. Rosendo le respondió con una voz que no era cruel, pero tampoco tenía espacio para la negociación. «Hazte a un lado, Consuelo». Ella no se hizo a un lado. Fue Montoya quien finalmente se acercó a ella, con más paciencia que los demás, y la tomó del brazo con suavidad. Le habló en voz baja, cerca del oído, cosas que los otros hombres no alcanzaron a escuchar. Lo que sea que le dijo, funcionó. Consuelo bajó los brazos. Se dejó llevar hacia adentro de la casa. Pero antes de entrar se volteó una última vez hacia el animal y lo miró durante un segundo que a los presentes les pareció eterno. Ángel la miraba desde su caja de madera. No gruñía, no se movía, solo la miraba con esos ojos que el doctor Montoya había descrito como demasiado conscientes para un animal. Fue el último momento en que se vieron. Lo que pasó en el patio de Consuelo Vargas esa tarde de marzo de 1942 quedó grabado en la memoria de los 5 hombres que estuvieron presentes de maneras distintas. Como graba las cosas la culpa cuando uno no está seguro de haber hecho lo correcto, pero tampoco puede afirmar con certeza que se equivocó. 2 de los hombres que Rosendo había traído eran peones de la plantación, acostumbrados a lidiar con animales de trabajo, bueyes, caballos, mulas tercas, pero ninguno de los 2 había tenido que acercarse a algo como Ángel. Cuando entraron al patio con la soga, el chimpancé reaccionó de inmediato. Ya no era la criatura quieta y obediente que se calmaba con solo una mano encima. Sin Consuelo a la vista, sin ese ancla que lo mantenía dentro de algo parecido a la domesticidad, Ángel se convirtió en lo que siempre había sido por debajo de todo ese tiempo viviendo entre paredes de adobe. Un animal salvaje, fuerte, asustado y por lo tanto peligroso. Volcó la caja de madera. Arrancó la argolla de la pared con una facilidad que dejó a todos helados, porque esa argolla estaba clavada con fierro en piedra y adobe sólido, y la arrancó como si fuera papel. Uno de los peones recibió un golpe en el hombro que lo tiró al suelo y le dejó el brazo entumido por 3 días. El otro logró echarle la soga al cuello, pero el animal giró tan rápido que casi lo arrastró consigo. Rosendo tomó el rifle. Montoya, que estaba parado en el umbral entre el patio y la cocina, cerró los ojos un segundo antes de que sonara el disparo. El sonido fue seco, único, y después de él vino un silencio que se sintió más pesado que el disparo mismo. El tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que acaba de cambiar y no va a volver a ser como antes. Cuando Montoya abrió los ojos, Ángel estaba en el suelo. Rosendo bajó el rifle despacio. Los 2 peones se miraron entre ellos sin decir nada. Gilberto, el sobrino, estaba recargado en la barda del fondo con la cara pálida de quien acaba de entender que el mundo adulto tiene costos que no aparecen en ningún lado cuando uno es joven y todavía cree que las cosas difíciles les pasan a otros. Desde adentro de la casa llegó un sonido. Era Consuelo. No gritaba. No lloraba de esa manera ruidosa y desbordada que uno esperaría. Era algo más contenido y por eso mismo más difícil de escuchar. Un llanto sordo, apretado, de esos que salen de un lugar muy adentro, donde la persona lleva mucho tiempo guardando cosas que no tienen a dónde ir. Montoya entró a la cocina y la encontró sentada en el piso, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas hacia el pecho, meciéndose levemente hacia adelante y hacia atrás como hacen los niños muy pequeños cuando algo los desborda. El médico se sentó en el piso junto a ella. No dijo nada. No había nada que decir que no fuera una mentira o una crueldad, y él no era hombre ni de mentiras ni de crueldades innecesarias. Solo se quedó ahí a su lado, mientras afuera los hombres hacían lo que tenían que hacer en silencio y con el respeto torpe que la gente del campo le da a las cosas que no entiende del todo, pero reconoce como graves. En los días siguientes el poblado habló, porque los poblados siempre hablan. Se dijeron cosas en voz baja sobre Consuelo, sobre lo que había ocurrido entre ella y el animal, sobre si era pecado o enfermedad, o simplemente la consecuencia inevitable de demasiados años de soledad absoluta. Hubo quienes la juzgaron con dureza y quienes la juzgaron con lástima, que a veces es la forma más condescendiente de la dureza. Hubo también, aunque pocos lo admitirían en voz alta, quienes entendieron algo de lo que había pasado sin poder explicar exactamente qué era ese algo que entendían.
El doctor Montoya escribió un reporte que archivó en su maletín y nunca entregó a ninguna autoridad superior. En ese reporte describía el caso en términos médicos fríos y precisos, pero al final, en el último párrafo, abandonaba el tono clínico y escribía algo que no era propiamente parte de un diagnóstico. Escribía que Consuelo Vargas Rendón era una mujer que había buscado en el lugar equivocado algo que el mundo correcto nunca le había dado, y que juzgarla sin antes examinar la arquitectura de su soledad era un ejercicio de comodidad moral que él no estaba dispuesto a realizar. Consuelo vivió 3 años más después de eso. No volvió a tener animales, no volvió a ir al mercado con regularidad. Se fue apagando de la misma manera silenciosa en que se había ido encendiendo, sin drama, sin escenas, como se apagan las cosas que nunca tuvieron a nadie que las atendiera lo suficiente. Murió en el invierno de 1945, sola en su casa de adobe azul descascarado, con el rosario de madera entre las manos y una expresión en el rostro que Dolores Cházaro, quien fue la que la encontró, describió de una manera que quedó dando vueltas por años entre la gente del lugar. Dolores dijo que Consuelo tenía cara de quien por fin había llegado a algún lado. Nadie supo bien qué hacer con esa descripción. El expediente del doctor Montoya desapareció junto con él cuando murió en 1900. La casa de Consuelo fue demolida en los años 70 para ampliar un camino. La argolla de hierro que Ángel había arrancado de la pared fue encontrada entre los escombros por uno de los trabajadores de la demolición, quien la llevó a su casa pensando que podría servirle para algo. Dicen que esa misma noche soñó con ojos que lo miraban desde un rincón oscuro. La tiró al día siguiente, y el poblado de El Cafetal siguió existiendo sin nombre en los mapas, guardando sus secretos con esa habilidad especial que tienen los lugares pequeños, no borrando lo que pasó, sino dejando que el tiempo crezca encima de ello como crece la maleza sobre las piedras, despacio, verde, hasta que ya no se ve la piedra, pero uno sabe que sigue ahí, debajo, inamovible, esperando que alguien con suficiente curiosidad y suficiente valor aparte la maleza y pregunte qué hay abajo. Eso es todo lo que los registros, los testimonios y las memorias de El Cafetal nos dejaron sobre Consuelo Vargas y su secreto de 1900. Una historia que no es cómoda, que no tiene héroes claros ni villanos simples, solo personas y sus soledades y las decisiones extrañas a las que la soledad puede llevar cuando dura demasiado tiempo y nadie tiende la mano. Si llegaste hasta aquí, ya sabes de lo que somos capaces en este canal, de buscar en los rincones oscuros de la historia las historias que nadie quiso contar en voz alta, las que se archivaron, se enterraron, se demolieron junto con las paredes que las vieron nacer. Y hay muchas más esperando. Están en los expedientes que nadie revisa, en los testimonios que se transmitieron de boca en boca hasta volverse casi leyenda, en los sueños de los trabajadores que encontraron argollas de hierro entre escombros y las tiraron sin entender del todo por qué necesitaban hacerlo. Si quieres ser de los que apartan la maleza y miran debajo de las piedras, ya sabes dónde encontrarnos. Aquí siempre hay una historia más, y la siguiente es peor. Hasta la próxima oscuridad.